María y a trabajar, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a seguir profundizando en la liturgia. Y os invité, hola a todos, Vicente, os invité a empezar a leer la instrucción general del misal romano. ¿Y era exactamente qué es? Bueno, el último día, si os acordáis, terminamos la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Esa Constitución que descubrimos que era muy preconciliar, ¿verdad? Muy preconciliar. Bueno, la Constitución Sacrosanctum Concilium se publica el año 1963. Y el año 69, 6 años después, la Instrucción General del Misal Romano. Claro, el concilio entiende que si hay algo que es clave y central es la misa. Por tanto, pareció importante tener rápidamente 6 años, un gran documento que explicara lo que es la misa y fuera analizando punto por punto la celebración de la Eucaristía. Nos viene bien porque, el sacramento que más celebramos, en el que más participamos, del que más nos quejamos, es la misa. Entonces, una vez que hemos conocido cómo entiende el Concilio Vaticano II la liturgia, llega el momento de meternos dentro de lo que es la celebración propiamente de la Eucaristía. Desde que empezamos a vernos, hay una cosa que he dicho siempre, que yo no quiero explicaros mi visión particular de las cosas, ni quiero dedicarme a recoger las elucubraciones de Sor Margarita, los testimonios del teólogo Pepete y las chorradas. Vamos a ver, si nos juntamos es para hacer cosas serias. Entonces, la forma de tener una base es estudiar los documentos de la Iglesia. De uno que los conozcamos, a lo mejor es el momento de coger un punto particular y ver cómo se hace. Pero lo que vamos a hacer va a ser seguir siempre por documentos oficiales, que es saber lo que dice la Iglesia. Dentro de la Constitución Misal Romano, yo hoy me voy a dedicar al proemio, a la introducción y al capítulo primero, que es la importancia y la dignidad de la celebración eucarística. A lo que lleguemos. Si no llegamos, no llegamos, que tampoco nadie nos mete prisa, ni tampoco tenemos que hacer un maratón con tiempo marcado, lo que vayamos pidiendo. Pero sí, por lo menos, vamos a coger hoy la introducción. Y en la introducción hay un punto, el número 1, en el cual hay una frase que es tumbativa, que dice lo siguiente. La Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Bueno, punto primero. Quien decide disposiciones, lugares, ritos, palabras, textos, modos, es la Iglesia. No soy yo, hola, espécola, un abrazo, no soy yo quien lo va a decidir, no es espécola de Roma, no es el cura Pepe, ni el obispo Manolo. Es cosa de la Iglesia. Así que ese es un punto que tenemos que coger. Lo decide la Iglesia.
no cualquiera de nosotros. Y si yo digo que las cosas son de otra manera, estoy abusando de algo que no me pertenece. Es la Iglesia la que marca. Queda claro, ¿verdad? Es la Iglesia la que marca. No es el párroco de Conchita, no es la monja que prepara la liturgia en la parroquia de Javier, ni es el monaguillo que ayuda en misa donde va Nete, ¿no? Es la Iglesia quien tiene la facultad de decidir qué se hace, cómo se hace y con qué disposición se hace. Que no se nos olvide. Dicho esto, viene un apartado que es fantástico. Testimonio de fe inalterada. Y ahí os vais a encontrar con algo interesante. Hay mucha gente hoy que pone en contraposición el Concilio de Trento y el Vaticano II. Es que Trento era, Trento, y el Vaticano II ahora es, Vaticano II, Trento. Y resulta que te dicen, la naturaleza sacrificial de la misa, afirmada solemnemente por el Concilio de Trento, se expresa nuevamente por el Vaticano II. Qué interesante. Veréis cómo en este documento misal romano vamos a encontrarnos siempre una línea que va a unir Trento y el Vaticano II. Y vuelve a decir, el Señor deja a su Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Y lo mismo que vimos en Trento lo vamos a ver ahora. El Concilio Vaticano II no va a romper con ninguna tradición. Todo lo contrario. Asume todo lo que nos ha regalado la tradición viva del pueblo de Dios y nos la presenta de una manera reiterativa. Es lo mismo. Es lo mismo. Dice que el nuevo misal que se va a publicar, el misal de Pablo VI, la norma de la oración, lo que se reza, lo que se celebra, responde a la fe de la Iglesia. Entonces, no vamos a cambiar nada. Afirmarán 20 veces que estamos en lo mismo, que somos el hilo de una misma tradición. El Concilio Vaticano II jamás pretendió ruptura, jamás pretendió cuentas con nadie, jamás pretendió otra cosa que continuar con una tradición y tocar puntos ligeros, esa fue la pretensión, para que lo de siempre hoy lo podamos vivir con mayor intensidad. Presencia real del Señor bajo las piedras eucarísticas, confirmado por el Vaticano II. Que el Concilio de Trento había declarado materia de fe. Fijaos la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, según había afirmado Trento y según hoy seguimos creyendo. Estamos en el punto tercero y hemos citado al Concilio de Trento 2 o 3 veces. El Concilio de Trento ha estado marcando la vida de la Iglesia durante 400 años. Y no mal, por cierto. Luego hoy, despreciar Trento es despreciar la tradición y prender una iglesia nueva. Una iglesia que no respete la tradición. Una iglesia que no se afirme la tradición que ha recibido no es la Iglesia de Jesucristo. Es un experimento que no tiene mayor sentido. Vamos a ir al número. Voy a pasar el 4 y el 5. De verdad, algunos dicen que profundice más. Sí, podemos profundizar mucho, pero también hay que ir haciendo esto de una manera un poquito ágil. Quiero detenerme un momento en el punto 6. Y dice que el Vaticano II, al revisar el ordinario de la misa, dice:
mandó que algunos ritos fueran restablecidos de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres. Y aquí dice algunas cosas que yo no me voy a resistir a comentar. O sea, el concilio no solamente no hace ruptura, sino que intenta tomar entera toda la transmisión de la fe en la tradición de la Iglesia. Y cuando nos encontramos con los dos misales de repente, que hasta el concilio se ha estado utilizando durante casi 400 años el misal de San Pío V, y ahora utilizamos el misal de Pablo VI, dos misales, ¿qué ocurre con ellos? Lo que ahora algunos llaman el modo ordinario y el modo extraordinario. ¿Qué ocurre? ¿Que uno anula al otro? Dice esto la instrucción del misal romano. Ambos misales, el de San Pío V, que se ha utilizado durante 400 años, y el misal de Pablo VI, ambos misales, aunque entre ellos medie una distancia de 4 siglos, recogen una misma e idéntica tradición. Y el primero es completado por el segundo. Por tanto, hoy, lo diga quien lo diga, aunque sea vestido de blanco, el misal de Pablo VI no anula el anterior, ni suprime, ni descalifica, ni invalida. Ambos misales romanos recogen una misma e idéntica tradición. Si esto lo dice la instrucción del misal romano, hoy no podemos decir otra cosa. San Pío V, sigo con esta introducción, se vio obligado a fijar un misal por conservar una tradición que había recibido. Y dice que el misal del año 1570, que insisto, se ha utilizado en la Iglesia hasta hace 4 días, durante 4 siglos, no es un misal nuevo, es un misal que recoge un anterior de 1474, pero es que además recoge lo que ya existía en la Edad Media y muy anterior. Luego, el misal romano de ahora no es una novedad. Sigue unas pautas de siglos y lo fundamental siguen siendo las mismas. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que pobres de nosotros si nos pensamos que estamos delante de una ruptura. El concilio único que ha hecho ha sido coger una tradición litúrgica de siglos y ponerla en nuestras manos. Y poner en nuestras manos con cuidado de venerar, respetar, apoyar, fomentar la tradición que ha recibido la Iglesia. Nada más. Y dice más, que lo que pretende es conservar lo que hemos recibido y enriquecerlo, estudiarlo, fomentarlo y presentarlo así al pueblo de Dios. Pesamos estoy poniendo, pero aquel que quiera vivir hoy la liturgia sin estudiar y al margen de la tradición que ha recibido, es alguien que está siendo infiel al espíritu y a la letra del Concilio Vaticano II, que no pretendió en absoluto ninguna ruptura, sino al revés, hacer viva la tradición de la Iglesia. Bueno, entonces, me voy al número 10. Pues alguien tiene el texto delante, que lo tenga por ahí. Entonces, el nuevo misal supone un paso importantísimo en la tradición litúrgica. A lo mejor luego en la práctica algunas cosas no funcionan bien, pero la intención es clarísima. Nos metemos con el punto pastoral.
es que no se entendía, es que no se entendía, es que se veía cambiar, es que la lengua vernácula, es que la lengua no vernácula, es que... Vamos, vamos, vamos. Vamos a superar algunos mitos. Primer mito. Como la misa era en latín y de culo, la gente no se enteraba de nada. Oigan, esto es de primer día, primeros 10 minutos de la primera clase de liturgia. La misa se celebraba con toda la comunidad mirando a Oriente, mirando a Cristo, y el hecho de que se celebrara en latín no significaba que la gente no se enterara de nada. Había misales, muchos hemos utilizado latín-castellano, pero es que además las cosas se explicaban. Vamos a ver. Trento pedía una cosa a los sacerdotes, que la lengua latina, que a veces no era conocida por el pueblo, esas misas en lengua latina, los pastores los suplieran con una conveniente catequesis. Yo digo más. Y las misas sí eran en latín, pero la gente sabía lo que se celebraba y lo que ocurría en la consagración, y que el pan y el vino eran el cuerpo y la sangre de Cristo, y sabían cada parte cómo era. No conocían el latín, pero conocían la misa. Era en latín, pero se explicaba. Y la gente sabía, porque no tenía catequesis, lo que él estaba celebrando. Es decir, que la misa, mientras fue con el misal de San Pío V, hasta el año prácticamente 1968-70, era en latín, pero la gente la conocía porque se la explicaba. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Que es en lengua vernácula, la gente no tiene ni idea de lo que le está celebrando ahí. Preguntad a mucha gente. Y como no sean del Antiguo Testamento, es decir, mayores que lo escucharon de antes, mucha gente de ahora no tiene ni idea de lo que se celebra en la misa. Por tanto, el problema no es el latín, es la catequesis, que no siempre hemos sabido hacerla como teníamos que hacerla. Por tanto, no es problema de latines, es problema de que vaya acompañado el rito con una catequesis conveniente. Sigue diciendo la introducción. Bueno, el concilio se plantea que la gente llegue. Y dice, ningún católico niega la legitimidad y eficacia del sagrado rito celebrado en latín. Ni un católico niega, por lo menos no lo negaba hasta ahora. Pero, en algunos momentos, el empleo de lengua vernácula puede ser de gran utilidad y se autorizó. Por tanto, no se trata de que de repente hemos descubierto que el latín es un desastre. No, el latín sigue siendo válido. Y dice, nadie niega la legitimidad. Y si hoy, a raíz de las tradiciones custodes, hay algún obispo, con el Papa no me meto, hay algún obispo que dice que la misa en latín es inválida o no tiene sentido, pues se está columpiando. Desde hace 50 años. La lengua vernácula se autorizó, se permitió, pero bajo ningún concepto, lo hemos visto antes, es lo único exclusivo. Os cuento una anécdota para que veáis además la gente cómo valora las cosas. Domingo pasado, llego a decir misa abra ojos y me dice, ¡ay! No está la Pili. ¿Quién es? Pilar. La cosa de entonar los cantos. No pasa nada, yo entono alguna cosa. Cantos normales, llega el Cordero de Dios y entono el Agnus de la Misa de Ángeles. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. La gente lo cantaba conmigo. Sin problemas. Acabo la misa. Vamos a despedirnos cantando a la Virgen. Salve Regina. Perfectamente.
Perfectamente. Quiero decir con todo esto que lo de los latines o no latines es más invento de los inventores que realidad del pueblo de Dios. Algunos avances que intenta el concilio. Pues por ejemplo, el Concilio Vaticano II, con esta introducción del misal, nos dice que algunas prescripciones ya desde Trento tenemos que no olvidarlas. Por ejemplo, predicar cada domingo. Lo de predicar cada domingo no era suficientemente corriente. Hace años, siglos, se predicaba poco. Y yo he oído que los grandes predicadores de tiempos eran predicadores que se sabían 5, 6, 7 sermones. Hubieran sido incapaces de homilía diaria. Trento dice, y no repite, que se hace necesaria la predicación los domingos y festivos. Y lo de las municiones, pero bien hechas, son también cosas que ya vienen desde Trento. ¿Qué otros avances ha habido? Pues invitar a los fieles a comulgar sacramentalmente y no solo de manera espiritual. Yo todavía recuerdo, decía, mañana misa de comunión. La gente no comulgaba en las misas. Pero vamos, lo de comulgar frecuentemente, eso de Pío XI se pide, de San Pío X incluso. Pío X empieza a decir que se comulgue frecuentemente. Pero el concilio tampoco inventó tantas cosas. Sí hizo pequeños avances, como fue, por ejemplo, que en algunos momentos se pudiera comulgar bajo las dos especies. Bien. Hola Ana, buenas noches. Bien, se puede hacer, pero vamos, que tampoco sea lo habitual. O sea, a mí me parece comulgar bajo las dos especies de manera normal no es más que un engorro. O sea, es un lío. Es un lío. Entiendo que el día de la profesión religiosa, la religiosa comulgue bajo las dos especies, o los novios. Pero la asamblea general es un lío. Es un lío. Os conté una ocasión de la persona que un sacerdote se empeñó en dar la comunión bajo las dos especies en la mano. No, es un lío. Es un follón. Bueno. Y la otra cosa que hizo el Concilio Vaticano II ha sido, pues, ofrecernos en la misa algún formulario más. Por ejemplo, misa por diversas intenciones. Pero voy a terminar el proemio con otra cosa. Y es que el proemio termina así. Las normas litúrgicas del Concilio de Trento han sido razonablemente completadas y perfeccionadas en varias partes por las normas del Vaticano II. Solamente que veáis en los primeros 15 números, en el proemio de la instrucción del misal romano, ¿cuántas veces se cita el Concilio de Trento? Por tanto, pretender hoy celebrar, vivir la liturgia, sin una referencia permanente a Trento es una barbaridad. Vivir hoy la fe, conocer la doctrina, sin una referencia constante a Trento es una barbaridad. Ah, que Trento. ¿Trento qué? Néter, las dos especies. Bueno, es más solemne, pero tampoco tiene mayor importancia. O sea, bueno, pues en un momento se puede celebrar con pan y con vino, pero no tiene mayor importancia. Bueno, pues como en la Eucaristía Cristo lo hace con pan y con vino, pues en algún momento el pueblo de Dios, pues también con pan y vino. Pero Cristo está igualmente presente en el pan solo, o en el vino solo, o en las dos especies. Algunas cosas del capítulo primero. Importancia y dignidad de la celebración eucarística. La celebración de la misa es el centro de toda la vida cristiana, para la Iglesia y para los fieles. La misa no es una cosa más. Recuerdo una ocasión un sacerdote que me decía, bueno, es que en parroquia un día tenemos misa, otro día rezamos, otro día tenemos una charla, otro día... Yo recuerdo una parroquia en la que estuve, que un consejo pastoral que yo tenía, para desgracia mía, que no sé cómo se formó, también yo tenía menos experiencia, llega a Cuaresma y dicen que los viernes vamos a tener un tiempo de oración. Ah, fantástico, muy bien.
y me dicen que en todos los viernes de Cuaresma han pensado que en lugar de la misa tener un tiempo de oración. O sea, que quitamos la misa, que es el centro de la vida cristiana, para poner un trocito de oración. Y no se puede tener la misa y la oración después. No entendemos. La misa es centro de la vida cristiana para la Iglesia y para los fieles. No es un ejercicio piadoso más. No es una actividad más. No es una ocurrencia más. Es el centro de la vida cristiana. Para la Iglesia universal y para el sacerdote. Y es la Iglesia la que organiza la misa de tal modo que todos los que participan en ella obtengan con mayor plenitud los frutos que tienen que conseguir. Entonces, la misa, fijaos todo lo que estoy diciendo, que es centro y los frutos que hay que conseguir. Luego, la misa no es ni un happening, ni un entretenimiento, ni un divertimento, ni una manera de entretener a los niños. La misa no es a ver dónde sale la misa más mona. La misa es celebración, centro de la Iglesia, donde uno tiene que conseguir los frutos de ella, que son frutos de la misa. A ver, alabanza, acción de gracias, petición de perdón y peticiones de lo que necesitamos, frutos de la misa. Entonces, eso no es otra cosa. Y todo esto se hace de tal manera que lleve a la consciente, activa y plena participación de los fieles. Es decir, dice el concilio del documento, es decir, de cuerpo y alma, ferviente en la fe, la esperanza y la caridad. La misa, pues, la organizamos y la celebramos para que los fieles participen en ella conscientemente. Y ya he dicho que participar no es hacer cosas, es vivir la celebración tal y como Dios quiere. Y por supuesto el sacerdote en la misa no solo celebra esto, sino que además celebra la centralidad del sacerdocio. Dice más el misal romano: la celebración de la Eucaristía siempre está dotada de eficacia y dignidad. Y el sacerdote lleva a cabo su ministerio con gente y sin gente. Vamos a salir al paso de un montón de mitos. ¿Y si no hay nadie, para qué se celebra la misa? La misa siempre está dotada de eficacia y dignidad, con gente y sin gente. La Eucaristía no es un divertimento, pero tampoco es un servicio que yo presto a la gente como puedo prestar el servicio del horario de despacho. Es más, es alabanza, es sacrificio, es entrega, es oración por la Iglesia, con pueblo y sin pueblo, al punto que el Instituto General de Misal Romano recomienda, no manda, recomienda que el sacerdote, en cuanto pueda, celebre cotidianamente el sacrificio eucarístico. Es normal el sacerdote decir: oye, me voy que todavía no he celebrado, que es que tengo que celebrar tal, oye, que has celebrado ya hoy. Y nosotros normalmente: ¿tú has celebrado ya hoy? Es que no hay gente. Y está Cristo, la Virgen, los ángeles, los santos, el pueblo de Dios necesitado de oraciones. ¿Qué más necesitamos? Hablo con un compañero y dice: oye, discúlpame, que es que no he pisado por la parroquia porque hoy no tenía nada, pero son las 8, no he celebrado, voy a celebrar. ¿Tienes gente? Perdona, voy a celebrar. Voy a celebrar. Luego, la Eucaristía es tan importante que uno va a celebrar, con pueblo y sin pueblo. Bueno, después hablará aquí en la introducción de los elementos propuestos.
Tal. Y al final, el obispo. El obispo. Y si hay que hacer alguna adaptación, se hará. No voy a hablar más hoy, pero solamente destacar dos cosas en la Eucaristía. O tres, o cuatro, lo que se me ocurra. Una de ellas, que hoy y ayer, ya de 5 siglos, vivimos de una tradición viva. Y que lo que hoy estoy haciendo viene de una tradición y llevará hacia una tradición, que no se pueden hacer rupturas. Segunda cuestión que voy a decir, que en esta tradición que vamos viviendo es la Iglesia la que va a poner pautas, cortes, indicaciones para que la tradición sea viva y lo que tenemos que transmitir lo hagamos con fidelidad. Por tanto, eso lo hace la Iglesia, no nosotros, no de pura ocurrencia. Quiero también destacar, al empezar este documento, que valoremos, por favor, la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana. No lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II y lo dice la Instrucción General del Misal Romano. Que en la misa estamos para sacar un beneficio y un provecho, no para pasar el rato. Y el beneficio y el provecho es que nos hagan más santos. Y lo último que diría es, pensando en los sacerdotes, que es tan grande la Eucaristía que es lo normal que uno celebre a diario, con gente o sin gente, porque lo hace para todo el pueblo de Dios. Pues lo último que dice ya el primer capítulo de la Instrucción General del Misal Romano es algo que ya habíamos escuchado en la Constitución Sacrosanctum Concilium. A ver si os suena. Al sacerdote no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la Eucaristía. Yo creo que con esto vamos aclarando cosas. El problema que tenéis los fieles en general es que sois demasiado buenos. Y esto ya no sirve. ¿A qué me refiero? Pues que llega el sacerdote de turno, la monjita y tal, y os dicen, hombre, esto que el concilio pide que lo hagamos de otra manera, y vosotros decís, pues vale, pues vale. Si lo dice el sacerdote, tendrá que ser así. Y yo, sin dudar de la buena voluntad de los sacerdotes y de la monjita, sí dudo de su formación adecuada algunas veces. Y él, con toda la buena voluntad, repite como un lorito no lo que ha estudiado, sino lo que le han contado otros. Y nos vamos quedando con la cantinela, ¿no? Es que, claro, dicen, y uno se apunta al carro sin haber tenido la oportunidad de saber las cosas. Juan María, ¿nos tenemos que dar lo mismo? Sí. Estudiaremos más adelante una instrucción que se llama Redemptionis Sacramentum, sobre cosas que se deben evitar en la celebración de la Eucaristía, que habla sobre todo de abusos. Y efectivamente la quejas al obispo. Ahora, yo os voy a decir algo de corazón. Las quejas a los obispos y a los vicarios generalmente no sirven para nada. No sirven para nada. Bien, no sirven para nada. Para nada. Porque te invitan a la café, hay socio. Y no se van a entretener en hacer no sé cuántas cosas porque un cura ha hecho no sé qué. Hoy, la única manera de que un obispo le tome interés ante un abuso, la única forma es que salga a la prensa o a las redes sociales. Si un obispo le llega una carta en Flegueres que dice: en mi parroquia el párroco me niega la comunión por querer comulgar en la boca, el obispo dice, bueno, pues
No, vamos, ni acuso de recibo. Ahora, hola socio, está ahí socio, si en una web conocida dicen, en la parroquia de tal hay un cura que niega la comunión, eso os los preocupa. Ahí lo dejo. Pero quejarse sí, claro. Vamos a ver, que tengo aquí al señorito que quiere saludar. Ay, cuánto me quiere socio. Pero sí. Ahora, lo que decía antes, socio, ya hemos visto a la 20 por ahí. No se va. Decía antes, que sois demasiado buenos. Y como sois demasiado buenos, porque la verdad, os fiáis. No os fiéis. Acostumbraos a decir por qué. Esto, pues la misa sin casulla. Socio, no gruñas. Estaba un gruñón. La misa sin casulla. Bueno, ¿y por qué? No, porque he pensado, no. Tendrá que decirme por qué. Y hoy cambio la liturgia. ¿Por qué? No te digan por qué. Y entonces uno tiene derecho a decir, venga, un momento. Aquí dice Sacrosanctum Concilium, número tal. Instrucción de misal romano, número tal. Nadie, aunque sea sacerdote, cambie algo por su propia iniciativa de la liturgia. ¿Usted por qué lo ha cambiado? Hombre, es que hay que ser abiertos. ¿Ni abiertos ni cerrados? ¿Abiertos ni cerrados? Dígame por qué, y yo lo aceptaré. Entonces me dice, mire usted, yo he cambiado la liturgia. Recuerdo, cuando murió mi madre, una pelotera absurda. Bueno, absurda, pero me tuve que pelear. Mi madre muere el día de Sagrado Corazón de Jesús, un viernes. Ella era devotísima al Corazón de Jesús. Y el día siguiente, sábado, en la misa de exequias celebré la liturgia del Corazón de Jesús. Y gente me preguntó, ¿y por qué? Muy sencillo. Primero, porque es mi madre. Ella es devota al Corazón de Jesús. Pero aparte de eso, muy sencillo, el sábado era una misa de feria y las misas votivas, por ejemplo, el Sagrado de Jesús, uno las puede celebrar por utilidad pastoral. Me pareció que era conveniente, la celebré. Punto. Y con ese razonamiento, razonas. Lo que no es admisible es que tengáis que estar sometidos, vosotros o yo, al capricho arbitrario del primero que aparezca. ¿Qué más da? O sea, el argumento del que más da, mejor así, más moderno, más divertido, tienes que entender, ¿para qué la liturgia? Que no es para entretener, no es para divertir. La liturgia es la antesala del cielo, es el cielo en la tierra. Y cuando la Iglesia, durante 20 siglos, va reglamentando, y resulta, curiosamente, resulta que es que la liturgia de la Eucaristía es prácticamente la misma que del siglo I y II. Y por supuesto, fijada desde siglos. Y viene uno. ¿Y por qué es más listo que la tradición de la Iglesia, los concilios de 20 siglos? Dice, pues yo no lo cambio porque me parece que es más mono. Que les parece decirle, no. Y yo lo que me alegro es que en la medida que vamos estudiando documentos de la Iglesia, vaya valorando cosas. ¿Quién ha dicho que el latín no es conciliar? ¿Quién ha dicho que el gregoriano no es conciliar? ¿Quién ha dicho que lo fundamental de la misa es entretenerse? ¿De dónde lo han sacado? Por eso hay que leer, saber y formarse. Y yo, si con estas charlas os puedo ayudar un poquito, pues yo feliz de la vida y encantado de la vida. Claro, pero es que los documentos no se han salido ni muchos fieles ni muchísima gente. Entonces, hablamos del concilio. Y como no nos lo hemos leído, seguimos hablando del espíritu del concilio, que es un espíritu que nadie ha visto, pero que vale para todo. Pero es que es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pide la Iglesia? ¿Y por qué lo pide? Yo digo, yo os pido ante la Iglesia un fiarse de la Iglesia por la fe, por confianza, y un saber que es la que tiene el poder de organizar las cosas. Pues esto es lo que hay.
El espíritu del concilio es una tomadura de pelo de las gordas. Y luego, que es que el concilio, pues lo estamos, no sé, viviendo de una manera muy particular. Nos hemos quedado con 3 o 4 mantras. La iglesia de los pobres, la iglesia de los sencillos, la iglesia abierta, la iglesia acogedora, la iglesia nada. La iglesia nada. Nada. La liturgia como quiero, el canto como me da la gana, el otro no sé qué. Esto se me ha ocurrido, todo esto se me ha ocurrido. Ya te he dicho, que a mí cuando la gente me dice, ¿qué misa tan bonita? Me cabreo. Ya lo he hecho mal. Si la misa no es que sea bonita, ¡ay, qué primeras comuniones tan bonitas! Digo, Dios, la que habrán liado. ¿Bonitas por qué? Salió un niño, luego salió otro niño, luego bailaron, luego se dieron una mano, luego sacaron los globos, luego una flor a la madre, luego otra flor al padre, después de un abrazo a la abuela. ¡Ay, por Dios! Nete, lo importante no es que haya párrocos muy distintos. Hay una cosa mucho más grave. Y es que en la iglesia, pues, no se estaba diciendo, ahí es el relativismo. Pues Richie, quizá coincidiéramos en la sesión de arte de Pablo VI. Y fíjate, Richie, de aquella experiencia, de aquel sínodo, aquel sábado tras sábado, ¿verdad? Tengo yo, dice yo que yo me pusieron una vacuna. Una vacuna. ¿Qué vacuna me pusieron entonces? Pues que si recuerdas, Richie, allí estuvimos, se pusieron en el mismo grupo, un grupo porque por cierto moderaba que era de religiosas. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tuvimos semana tras semana, día tras día. Terminamos el sínodo. Se publicó un documento que no se ha valido jamás para nada. No se ha vuelto a hablar de él. Salí Martín Abad, hoy por Dios. Y además el tío cómo manipulaba las cosas. Bueno, contaré alguna historia yo de Martín Abad. Y entonces, aquí no sirvió para nada. Vamos a hacer un sínodo. Pues ya, como aquel. Que echamos un montón de horas y no sirvió de nada. A lo mejor, Richie, recuerdas, le digo a la gente, no me importa, que una ocasión, en una semana, en un sábado del sínodo, esto le voy a contar, yo dije lo siguiente. A la hora de sacramento de la reconciliación, los que estamos en pueblos grandes, y tenemos 2 o 3 pueblos que estamos modales, a veces lo de confesar individualmente se hace imposible. Y dije, y me ha pasado en una ocasión, hace años, que convoqué a la gente para confesarse, me fallaron todos los curas, me encontré solo con un montón de gente y terminé dando una solución general, explicándola, pero la terminé dando. Y dije, y en sitios especiales a lo mejor habría que plantear esa disciplina, hacer algún tipo de revisión. Pues Martín Abad fue con el cuento al obispo. A los pocos meses me nombran párroco de Betamogas y me dicen, claro, es que una vez diste una solución general y un sacerdote que una vez dio una solución general a lo mejor no puede ser párroco. Jolines. Lo que uno cuenta, cómo trasciende. Perdona la anécdota. Claro. Aquel sínodo, en el que trabajé mucho en la parroquia y en el que tú y yo, Richie, trabajamos sábado tras sábado tenazmente. Fue completamente inútil. No se ha vuelto ni a citar, nunca más. Y ahora otro sínodo. Que lo hagan. ¿Queda claro? Pues eso. Que lo hagan. Que lo hagan. Yo desde entonces espabilo mucho y estoy dispuesto a muchas cosas. Sabéis que con el tema del sínodo pregunté en el blog a la gente, ¿tiene algo que decir? El post preguntando ha tenido 23.000 lectores, casi 500 respuestas. Las he mandado a Roma, si los sirve, que los sirvan. Yo no sé dónde tengo el libro del sínodo, creo que ni siquiera lo tengo. Vamos, tampoco me importa.
No me importa por una razón. Me da exactamente igual las normas que haya, habida cuenta que si no las cumplen no pasa nada. Entonces, mientras en la iglesia esté todo permitido y nunca pase nada, ¿de qué nos sirven los sínodos? ¿De qué nos sirven las normas? Llegan los doctrina de la fe y dice, no se puede dar la bendición a parejas del mismo sexo que convivan maritalmente. Doctrina de la fe. Y llegan 150 curas alemanes y dicen, pues nosotros lo vamos a hacer y transmitiéndolo en directo. ¿Ha pasado algo? No. Pues está, pues entonces. Eso es lo triste. Que no tenemos normas y las pocas que no se cumplen. Y las que no se cumplen tampoco pasa nada. Pues es lo que hay. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Formar, decir lo que pienso. No lo que pienso, sino lo que dice el concilio, lo que dicen los documentos. Y a partir de ahí intentaremos, pero no es de la autoridad, en absoluto. Mejor dicho, se ejerce en la misma dirección. Porque si yo mañana me pongo a celebrar con el misal de San Pío V por el modo extraordinario, voy a tener problemas gordos, me van a llamar la atención. Y cuando he llegado a una ciudad tengo que cambiar muchas cosas, pues mira, Nete, a ver, vamos a ser claros. Uno al final hace lo que puede, y poco a poco. Pero cuando digo que no pasa nada, depende. Si yo mañana, insisto, decido que celebro con el misal de San Pío V, que no sé, pero estoy aprendiendo, por el gusto de conocerlo, si se enteran en Madrid que estoy celebrando el misal, me cae la del pulpo. Ahora, si celebro sin casuyo y me salto a la plegaria eucarística, me cae menos. Es lo que cabrea. Pero es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Entonces, ¿qué nos toca? Si no de alemán, sí, pero no pasa nada, Beatriz. No pasa nada. Y decidan lo que decidan, tampoco va a pasar nada, pero hasta pues no pasa nada. En Infocatólica, si queréis, ¿cómo que pasa algo, Carlos, con el misal de San Pío V? Pasa de todo. Yo siempre, en Infocatólica hay una frase que dice que esta es la frase de don Jorge. Nunca pasa nada. ¿Y cómo nunca pasa nada? Bueno, tarea y a cenar, ¿eh? Tarea y a cenar. El próximo día vamos a empezar el capítulo 2. La estructura de la misa, y los diversos elementos de la misa, del 27 al 45. ¿Vale? Del número 27 al 45. Pues, y dicho todo esto, con mucho ánimo y mucha deportividad y mucha alegría. Deberes, 27 a 45. Y voy a hacerme la cena porque el socio está cabreado. No sé qué le pasa, que está gruñendo todo el día. No sé qué quiere. Algo le pasará, querrá que le dé algo. Buenas noches y buena cena. Voy a ver qué me toca esta noche. ¿Algo habrá?